Muchas gracias, Santi, por también atenerte al tiempo y porque en el espacio de tiempo permitido nos has contestado dos preguntas. Has resumido magníficamente la pregunta del título de la charla en la segunda parte de tu presentación y en la primera nos has profundizado en diversos métodos de prevención y esto es excelente para dar entrada a la siguiente presentación. La siguiente presentación es Antonio Antela. Antonio Antela empezó a trabajar en HIV en Madrid, si no recuerdo mal, después se movió a Galicia, Santiago. También le conocimos inicialmente por toda una serie de trabajos de investigación clínica, de tratamiento, cosa que le seguimos conociendo y sigue haciendo muy bien, pero también se ha dado cuenta, un poco igual que Santi, que una parte del futuro pues está en entrar en la prevención, ¿no? La prevención de una enfermedad transmisible, si tenemos una vacuna preventiva eficaz, es una guerra, pero no la vamos a tener. El otro día en la plenaria nos anunciaban que ahora empieza un nuevo gran ensayo, probablemente tendremos con suerte algún dato preliminar el año 2020 y por tanto hay que planear prevención sin tener una vacuna preventiva. Y los métodos clásicos hay que seguirlos aplicando, la educación, la salud pública, los mecanismos de barrera, etcétera, porque si no los hubiéramos aplicado quizás estaríamos peor de cómo estamos. Pero en los últimos años se han introducido dos metodologías más biológicas, ¿no? La primera, ya Santiago Moreno lo ha resumido muy bien, que es identificarlos a todos y tratarlos a todos, y así no transmiten la infección, el famoso TASP, y uno de los que está ahora, o una metodología que es un hot topic o un headline news, que es lo que dicen los ingleses, en el momento actual es la profilaxis preexposición, que es una técnica muy eficaz si se aplica a las poblaciones adecuadas. Yo creo que esto es lo que nos va a resumir Antonio y nos va a decir a quién, cómo, qué falta para que lo tengamos que implementar, qué posibles calendarios tendremos, etc. Antonio, cuando quieras. Gracias, José María. Bueno, en primer lugar, gracias al comité organizador por haberme invitado a estar aquí hoy y darme la oportunidad de estar en esta preciosa ciudad. Gracias a todos vosotros por estar aquí y gracias, José María, por la presentación y sobre todo por no acudir a lo de viejo amigo o lo de peso pesado que otras veces se utilizan en las presentaciones. ¿Por lo de pesado o por lo del peso? Bueno, durante los próximos 23 minutos voy a intentar revisar con vosotros cuál es la situación actual de la profilaxis preexposición de la infección por VIH en Europa y cuál puede ser el impacto de su utilización en el control de la epidemia. Todos sabéis que la epidemia de la infección por VIH está lejos de ser controlada y esto es particularmente grave en ciertos grupos poblacionales, como los hombres que tienen sexo con hombres, a partir de ahora en la presentación HSH. Si acudimos a datos nacionales, sabemos que en 2014 hubo más de 3.300 nuevos diagnósticos de infección por VIH, el 54% de ellos se realizaron en HSH. Este grupo poblacional tiene una incidencia de 2,5 por 100 personas año. Quedaos con esta incidencia porque luego vamos a acudir a ella de nuevo. La profilaxis preexposición es una estrategia que ha demostrado su eficacia en distintos estudios, en HSH, en hombres y mujeres heterosexuales y en usuarios de drogas por vía parenteral, en estudios realizados en Estados Unidos, en Asia y en África, con una eficacia medida por la reducción en la tasa de transmisión en comparación con el placebo entre el 45 y el 75%. No en todos los estudios de profilaxis preexposición se ha alcanzado eficacia. En algunos, particularmente en dos que se realizaron en mujeres, el FEMPREP y el VOICE, esta eficacia no se obtuvo y esto se ha puesto en relación con la adherencia a la estrategia utilizada. En estos dos estudios la adherencia fue muy baja y si acudimos a los estudios anteriores, pero nos ceñimos a aquellos pacientes en los que se midieron niveles detectables de fármaco, veis que esta estrategia aumenta su eficacia situándose entre un 75 y un 90%.
Todos estos resultados, además de la imposibilidad de detener el crecimiento de la epidemia, hizo que los CDC aprobasen esta estrategia en Estados Unidos, definiendo a qué personas se debían dedicar, tanto entre los HSH como entre los hombres y mujeres heterosexuales, como entre los usuarios por vía, de drogas por vía intravenosa. Merced a la oficialización de esta estrategia y a la publicitación posterior con carteles como estos que pueden verse en Nueva York o en Harlem o en el metro neoyorquino, ha sido relativamente exitosa la incorporación de personas a esta estrategia en Estados Unidos. Aquí veis entre el primer trimestre del 2013 y el primer trimestre del 2016, es decir, 2013, 14 y 15, cómo progresivamente se han ido incorporando personas a esta estrategia en Estados Unidos hasta llegar al número de 11.000 personas, algo más de 11.000 personas. La incorporación creció en más de un 800% en estos 3 años. No se han publicado todavía resultados respecto a lo que se ha conseguido con esta estrategia, pero sí se ha comunicado un estudio realizado por los CDC y comunicado en el CROI del año pasado, en el que los autores realizaban un modelo predictivo respecto a lo que podría ser el impacto de esta estrategia en la reducción de nuevos diagnósticos a lo largo del quinquenio entre 2015 y 2020. Para ello, los autores imaginaron 3 escenarios distintos. El primer escenario es el basal, en el que ellos estiman que el 87% de las personas con VIH están diagnosticadas, de ellos el 80% bajo cuidados médicos, pero solo el 36% han conseguido la supresión virológica. Imaginaban un segundo escenario donde todo mejoraba un poco, llamémosle mejoría intermedia, donde estas cifras ascendían a 90, 85, 60. Y por último, las cifras de excelencia, digamos así, de la Asociación Nacional de la Lucha frente al VIH y SIDA, que situaban en un ámbito de deseo de 90, 85, 80. No tengo tiempo para entrar en mucho detalle respecto a la metodología, iré más bien a los resultados. Tened en cuenta que esto es un modelo predictivo, no son datos reales. En esta diapositiva lo que se representa y se compara, las barras azules es lo que tenían en el 2015, las barras naranja son lo que quieren tener en el 2020. Han utilizado determinados parámetros que asumen, extraídos de los estudios de desarrollo de la PrEP, como que el 73% de los HSH se les puede prevenir mediante PrEP la transmisión, el 49% en los usuarios de drogas o el 75% en los heterosexuales, y también unas asunciones respecto al éxito en la incorporación a esta estrategia en función de grupos poblacionales, siendo del 40% entre los HSH con relaciones de alto riesgo, del 10% entre los usuarios de drogas y entre los heterosexuales con relaciones de riesgo. Mediante un modelo extraído de una estrategia ya validada que ellos llaman HOPE, HIV Optimization Prevention Economics, y un modelo de diagrama de flujo en el que los pacientes las estimaciones se movían desde la situación de desconocimiento de la infección, conocimiento de la infección, incorporación a los servicios sanitarios, recibir tratamiento pero aún no llegar a la supresión virológica y finalmente la supresión virológica, moviéndose entre distintas situaciones en la evolución inmunovirológica, y de esta coctelera ellos obtuvieron pues los siguientes resultados. Si asumiendo que cada año entre 2015 y 2020 van a tener 44.000 nuevos casos de infección por VIH, que fueron los que tuvieron en el 2014, el mejorar lo que son los cuidados, es decir, mejorar el diagnóstico, la incorporación a los cuidados médicos y el tratamiento
llegando a la supresión virológica, solo con eso se reduciría en un 34% los nuevos casos diagnósticos, los diagnósticos de los nuevos casos, digamos así. Si se alcanzasen las medidas de excelencia que ellos proponen, del 90, 85, 80, esto solo, sin la PrEP, conseguiría reducir en un 63% los nuevos casos de infección por VIH. ¿Qué aportaría la PrEP en estos contextos? Pues si no se mejorase nada de lo que están haciendo ahora, si se quedasen con las cifras actuales, un 18% de reducción de nuevos casos, si se llegase a las cifras intermedias, un 12%, y si se alcanzasen las cifras de excelencia que pretenden alcanzar, un 7%. Es decir, cuanto mejor se haga el diagnóstico, la incorporación a los servicios sanitarios, la incorporación al tratamiento y la supresión virológica, menos aportaría la PrEP, mientras que sí aportaría si estas cosas no se mejorasen. No obstante, y aun siendo un modelo predictivo, no son cifras reales, nos pone un poco en el contexto de todo lo que podemos hacer para reducir la infección por VIH, lo que aportaría la PrEP frente a otras estrategias. Vámonos a Europa. Y en Europa ha habido dos estudios de PrEP que han pretendido imitar en la práctica clínica las condiciones de un ensayo clínico. Uno es un estudio británico, el estudio PROUD, otro es un estudio francés, el IPERGAI. En el estudio PROUD se incluyeron a HSH que tenían relaciones anales sin preservativo, y que fueron aleatorizados a recibir desde el principio Truvada o a recibirlo después de un año de seguimiento. El estudio se interrumpió prematuramente en octubre del 2014 porque el Comité de Seguimiento y Seguridad del mismo objetivó que mientras que en el brazo de tratamiento inmediato solo hubo 3 infecciones, en el diferido había habido 19, lo cual significaba que la reducción de riesgo se situaba en el 86%. El estudio IPERGAI se diferencia del anterior en que la pauta de administración es una pauta a demanda, no es de tratamiento diario. A los que vinisteis ayer a la sesión de comentario de nuestras recomendaciones de profilaxis, ya Santi comentó qué es lo que significaba esto. Esto significa tomar 2 comprimidos de Truvada entre 2 y 24 horas antes de la relación de riesgo, otro comprimido 24 horas después de los 2 primeros y otro comprimido 24 horas después del tercero. Con los pacientes que fueron aleatorizados a esta pauta, entre ellos solo hubo 2 casos de infección, mientras que hubo 14 en el grupo de placebo, lo que da una reducción de riesgo del 86%, que es exactamente la misma cifra que se obtuvo en el PROUD. También este estudio se detuvo prematuramente y llevó un poco a la oficialización de la recomendación de la PrEP en Europa. La Sociedad Europea Clínica de SIDA, EACS, ya incorporó esta recomendación en sus guías del 2015. En octubre del 2016, como sabéis, han sido actualizadas y en ellas recomiendan la utilización de PrEP en hombres VIH negativos que tienen sexo con hombres y también en individuos transgénero en los que no utilizan preservativos de forma consistente cuando tienen relaciones con parejas casuales o con parejas VIH positivas que no están en tratamiento. Consideran que una infección de transmisión sexual reciente, el uso reciente de profilaxis post-exposición o el uso de drogas para las relaciones sexuales son marcadores de este aumentado riesgo de adquirir la infección por VIH. También consideran, no recomiendan, pero sí consideran la misma estrategia en hombres y mujeres heterosexuales que tienen también relaciones de riesgo definidas con los mismos parámetros. En octubre, es decir, el mes pasado, bueno, ya no el mes pasado, porque ya estamos en diciembre, hace poco más de un mes, ECDC, los CDC europeos, publicaron un brief de evidencia en el que nos recordaban que la Agencia Europea del Medicamento había aprobado en julio del 2016 esta estrategia de forma oficial y la Comisión Europea
a tal efecto la había confirmado en agosto del 2016. Por lo tanto, desde esa fecha está aprobada oficialmente la PrEP en Europa. ¿Cuál es la situación de la implementación de PrEP a día de hoy en Europa? Hay 2 países en los que está oficialmente aprobado y ya se está utilizando, que son Francia, que fue el primero, y Noruega. Hay otros 3 países, que es difícil que veáis desde ahí cuáles son, yo os lo digo, Italia, Bélgica y Holanda, en los que están desarrollándose proyectos de demostración de la eficacia de la PrEP para eventualmente ser aprobada después de que esos proyectos den sus resultados. Un 6.º país, que es el Reino Unido, que ya terminó dicho proyecto y que ya presentó al NHS la solicitud de incorporación de la PrEP entre sus servicios, como veremos después, inicialmente ha sido rechazada. Y otros 10 países, entre los que se encuentra España, donde teóricamente se va a desarrollar un proyecto de demostración, merced al cual y a sus resultados puede ser aprobada la implementación de PrEP. Vayamos a Francia. Marisol Touraine, la ministra de Salud de Francia, anunciaba en noviembre de 2015 que había decidido incorporar una recomendación de uso temporal de Truvada para la PrEP en Francia, a ser utilizada a partir del año 2016. ¿Por qué? Bueno, en Francia en el año 2014 se habían diagnosticado más de 6.600 personas de infección por VIH, 42% de ellos HSH. En la región de París, en estudios hechos en París, la prevalencia de la infección por VIH entre HSH es del 18% y el 20% desconocían su infección. Estas cifras obviamente justificaban, junto con el éxito del estudio IPERGAI, que en su fase de extensión, después de haber cerrado el estudio, continuó mostrando eficacia en la reducción del riesgo y en este caso incluso mayor, un 97% en esta fase de extensión, y como digo, esto justificaba la incorporación oficial de la PrEP, indicándolo en personas adultas VIH negativas que no tuvieran signos de infección primaria por VIH ni exposición reciente en el último mes al VIH, pero que sí tuvieran comportamientos en sus relaciones sexuales de alto riesgo para adquirir la infección por VIH. Y esto se centraba fundamentalmente en HSH o individuos transgénero que tuvieran relaciones anales sin protección, con al menos 2 parejas sexuales diferentes en los últimos 6 meses, episodios de infecciones de transmisión sexual, múltiples tratamientos de profilaxis posexposición en los últimos 12 meses o uso de drogas en las relaciones sexuales. Otras personas en riesgo alto eran consideradas, pero caso por caso, e incluían trabajadores sexuales expuestos a sexo sin condón o personas vulnerables que tuvieran relaciones en las que se sometieran a un riesgo elevado de infección por VIH. ¿Qué ha pasado en Francia desde que se oficializó la PrEP? Casi 1.900 personas entre enero y septiembre se han incorporado a esta estrategia en más de 120 clínicas a lo largo de todo el país y se han involucrado en el cuidado de estas personas más de 300 médicos. ¿Dónde? Fundamentalmente en los hospitales. El 91% entre las unidades de VIH de los hospitales, un 7% adicional también en los hospitales, pero en las unidades de atención a infección de transmisión sexual y un 2% fuera del hospital en unidades de atención a ITS. ¿En qué sitios? Sobre todo alrededor de París, pero también en la zona de la Costa Azul y Ródano-Los Alpes, donde mayor prevalencia hay de infección por VIH. Los primeros 1.500 pacientes han sido analizados, ahí tenéis sus datos, destaca que el 97% son varones, el 97% varones que tienen sexo con varones, el 20% usan drogas psicoactivas en sus relaciones, el 30% habían tenido una ITS en los últimos 12 meses y el 11% habían usado profilaxis posexposición en los 12 meses anteriores. Quizás por ser Francia, la mayoría utilizaban la pauta a demanda. Hay que tener en cuenta también que los primeros centros desde donde se administró la PrEP en esta fase, digamos, abierta, fue en los centros que participaron en el estudio IPERGAI, donde se desarrolló esta estrategia.
Hasta ahora se han detectado 3 infecciones nuevas, no tengo tiempo de entrar en detalle en cada una de ellas. Los 2 primeros fueron pacientes que empezaron PrEP con una serología negativa, pero que tuvieron una serología positiva en la segunda determinación al mes, en la revisión del mes, es decir, pacientes que ya empezaron estando infectados. El tercero fue un paciente que abandonó la PrEP durante el tiempo en que la abandonó, se infectó y luego la reinició de nuevo detectándose la infección. ¿Qué pasó en Inglaterra? En Inglaterra, una comisión clínica que elaboró un documento para proponer la política al NHS para incorporar la PrEP. Esta proposición fue rechazada por el NHS. Sin embargo, la Corte británica, y esto es una noticia extraída del Guardian en el 2 de agosto de este año, obligó a la NHS a incorporar este servicio en función del beneficio que esto ocasiona. El NHS ha apelado a la Corte Suprema y están esperando la decisión de la Corte Suprema, que todo el mundo anticipa que va a ser favorable a la PrEP. Mientras se hace oficial la estrategia en Europa, ¿qué están haciendo los hombres que tienen sexo con hombres en Europa? Esto lo podemos saber mediante una encuesta que se ha realizado a través de una ONG, una organización comunitaria, perdón, Hornet Social Gay Relations o algo así, y que incluyó a más de 8.500 personas, hombres que tienen sexo con hombres, mayoritariamente en Francia, en el Reino Unido y en Rusia, con lo cual puede estar algo sesgado. Y en esta encuesta se dividían las respuestas entre el sitio que en ese momento estaba oficializado, Francia, y el resto. Podéis ver que donde está oficializado las personas lo obtienen desde su médico o desde un estudio de investigación, mientras que en el resto de los países fundamentalmente obtienen la PrEP desde Internet y importada desde la India. Esta es otra razón para oficializar esta estrategia. Ya se está utilizando y dado que ya se está utilizando es mejor hacerlo bien y controlado. ¿Por qué no se está utilizando más abiertamente en el resto de los países europeos? Se hizo esta encuesta en 35 países europeos, de los cuales 31 de los 35 dijeron que la causa principal era el coste de la medicación. En segundo lugar, el coste de todo el servicio que se tiene que montar para administrarlo o la viabilidad, dentro de lo cual entra también el coste. Por lo tanto, parece que la razón fundamental es el dinero. Los que estuvisteis ayer en esta presentación, bueno, ya sabéis lo que contiene. Iré más rápido por ello, pero comentaré un poco por encima cuáles son las recomendaciones que se han elaborado desde GESIDA. Las indicaciones que hemos elegido es hacerlo en pacientes adultos con serología VIH negativa. Esta es la versión española. Ayer visteis la versión inglesa, así que esta es la versión española. Sin signos de infección primaria por VIH, sin exposición reciente y con alto riesgo de adquisición por vía sexual, y se entiende como tal a la población con un riesgo mayor a 2 casos por 100 pacientes año. Yo ahora os recuerdo la incidencia de los HSH en el 2014, 2,5. Por eso se incluyen fundamentalmente HSH o personas transgénero con relaciones anales sin protección a lo largo de los últimos 6 meses y al menos uno de los 2 siguientes. 2 o más parejas sexuales distintas, episodios de ITS, prescripción de PEP o uso de drogas durante las relaciones sexuales. Otras personas con riesgo elevado deben ser consideradas caso a caso, y esto incluye trabajadores sexuales expuestos, parejas de personas con infección por VIH no controlada o personas vulnerables expuestas a relaciones sexuales sin protección con personas de un grupo con alta prevalencia de infección por VIH. La dosificación recomendada es la diaria. También en estas recomendaciones se hace mención del seguimiento recomendado. ¿Y por qué Truvada y no otra cosa? Bueno, Truvada se ha elegido por sus ventajas farmacocinéticas. Tanto tenofovir como FTC alcanzan altos niveles en tejidos genitales. Ambos tienen una vida media intracelular prolongada. Tenemos datos animales y tenemos datos en ensayos clínicos. Truvada no significa que no puedan ser los componentes de Truvada, y esto ya se ha estudiado en la Dean Street Clinic, que es una clínica que está en el meollo de Londres, muy cerca de Covent Garden,
los responsables de esa clínica han estudiado a las personas que acuden a esa clínica y, sin estar oficializada la estrategia en Gran Bretaña, están tomando PrEP importada a través de Internet. En los 184 personas que se sometieron a este estudio, midieron los niveles farmacocinéticos de ambos fármacos y son superponibles a los que se alcanzan tomando Truvada. En este caso, además, no hubo ninguna infección durante el tiempo en que se estudió a estos pacientes ni ninguna toxicidad. El mensaje es: probablemente se puede utilizar genéricos. Esto va a abaratar el coste de esta estrategia. Y no todo se queda en Truvada o los componentes de Truvada. Sabemos que tenemos experiencias con Maraviroc, con Osin, Tenofovir o FTC, un estudio que se presentó este año por Roy Gulick, 188 mujeres, ninguna transmisión. Podemos utilizar fármacos long-acting o de larga duración, cabotegravir, rilpivirina, nanosuspensión, anillos intravaginales de tenofovir, dapivirina o análogos nuevos con una vida media muy prolongada, como es el MK8591. Volviendo a las recomendaciones, recordaros que también se establece quién debe prescribir PrEP, dónde se debe prescribir PrEP, entendiendo que no necesariamente tienen que ser en los hospitales, pero sí contener una serie de circunstancias que haga que ese sitio se pueda prescribir PrEP. Recordar, ya estoy terminando, que para la implementación de PrEP es necesario que Truvada salga de los hospitales, porque ahora mismo solo se puede prescribir y administrar en los hospitales, y esto necesita una modificación en nuestras leyes. Recordar que para poder implementarlo tenemos que incrementar el conocimiento de esta estrategia entre los médicos y el personal de enfermería, y que es muy importante, repito, muy importante, fundamental, el trabajo conjunto con las organizaciones comunitarias, ya que el Consejo administrado por pares va a ser fundamental en que esto tenga éxito. Y una vez oficializada, que se use de forma habitual, porque solo si se usa en un número importante de pacientes se obtendrá el beneficio que se espera. Recordar también que no es la única estrategia de prevención, que tenemos muchas más y que es incorporar una más en un momento en el que sabemos que no hemos controlado la infección. En definitiva, la PrEP es una estrategia eficaz, segura y coste efectiva. No incrementa la prevalencia de resistencias a los fármacos antirretrovirales, al menos en ensayos clínicos. Para obtener un mayor beneficio de ella se debe elegir bien a las personas adecuadas, subsidiarias de recibir esta profilaxis y que estén preparadas para ello. Probablemente su implantación sea el mayor desafío que tengamos para llevar adelante esta estrategia. Recordar que no es la única para prevenir y que seguramente, esto es una opinión personal, el diagnóstico precoz y el tratamiento universal a todas las personas diagnosticadas, el test and treat, tenga mayor impacto en el control de la epidemia que esta estrategia. Para terminar, esta presentación no hubiera sido posible, parafraseando a los Beatles, sin una pequeña ayuda de mis amigos, que quiero agradecer, Jean-Michel Molina, Sheena McCormack, que me dieron los datos franceses y británicos, Ignacio Pérez Valero, Santi Moreno, Felipe García y José Angribarren, que me han cedido diapositivas o me han indicado estudios que debía revisar. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Si te puedes. Y ahora es el momento, tenemos 15 minutos para preguntas, comentarios, discrepancias. Por favor, tenéis micrófonos en los pasillos, ir a los micrófonos, identificaros y hacer la pregunta. Y tanto Daniel como yo agradeceríamos. Juan Berenguer, de Madrid. Preguntas breves y Pregunta respuestas a Santiago Moreno. Oye, pero también me gustaría conocer la opinión por favor. de Julia y Antonio. Oye, me ha sorprendido mucho, Santi, fíjate, que es que haya funcionado mejor la estrategia de hacer la prueba por enfermedades indicadoras que por cribado universal.